Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es pan de cada día en la urgencia y, por supuesto, una pregunta clásica en el EUNACOM, el síncope. Vamos a desglosarlo con un enfoque práctico y directo, justo lo que se necesita. A ver, pongámonos en situación. Llega un paciente de 65 años, se desplomó de la nada. ¿Qué es lo primerito, lo más crucial que tenemos que diferenciar en nuestra cabeza? Esto define todo lo que viene después. Para no perdernos en el camino y abordar esto de forma ordenada, vamos a seguir una hoja de ruta bien clara. Son 5 pasos. Primero, ¿de verdad es un síncope? Luego vemos los 3 grandes grupos. Importantísimo el punto 3, las banderas rojas que nos gritan, ¡cuidado! Esto puede ser del corazón. Después, ¿cómo es el estudio? El paso a paso. Y cerramos con lo que no se nos puede olvidar para el examen. Ok, empecemos por el principio, por la base de todo. Antes de correr, hay que saber qué es lo que estamos viendo. ¿Estamos realmente frente a un síncope? Miren, la clave está en la propia definición. Es una pérdida transitoria de conciencia. ¿Y por qué? Por una hipoperfusión cerebral global. O sea, por un momento no le llegó suficiente sangre al cerebro. Y esto nos lleva a 3 características que son como el ADN del síncope. Inicio rápido, pum, al suelo. Duración corta, segundos, 1 minuto a lo más. Y lo más importante, una recuperación espontánea y completita. Si algo de esto no cuadra, ya hay que empezar a dudar. Y aquí tenemos al gran imitador, el diagnóstico diferencial que siempre hay que tener en mente, la crisis epiléptica. Esta tabla es oro puro. Fíjense, el síncope suele tener un gatillo, ¿no? El calor, ver sangre y un pródromo muy típico, esas náuseas, esa sudoración. La crisis, en cambio, puede tener un aura. Pero de verdad la pista definitiva, la que nos saca de la duda, es la recuperación. En el síncope, la persona se recupera rápido, está lúcida casi al instante. En la epilepsia, no. Queda ese periodo posictal, esa confusión, ese letargo que todos conocemos. Perfecto, ya confirmamos que es un síncope. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora viene el paso que nos va a definir el pronóstico y el manejo, clasificarlo. No todos los síncopes son iguales. Básicamente todos caen en una de estas 3 grandes familias. Y este gráfico lo deja clarísimo. Vean la tremenda porción del pastel que se lleva el síncope reflejo. Es, por lejos, el más común. Pero ojo, nuestro foco de atención, donde se nos van todas las energías, es en esa rebanada chiquita, la del síncope cardiogénico. ¿Por qué? Porque aunque es menos frecuente, es el que mata. Hablemos un poquito del más frecuente, el reflejo o neuromediado. Este es el desmayo de toda la vida, el que vemos en las películas y generalmente es benigno. Aquí entra el famoso síncope vasovagal por una emoción fuerte, por dolor. También el situacional, que es curioso, ¿no? El que pasa al toser fuerte, al orinar, y uno más específico, el de la hipersensibilidad del seno carotidio, por apretarse el cuello, por ejemplo. La segunda categoría es la hipotensión ortostática. El nombre lo dice todo. Cae la presión al ponerse de pie. ¿Qué pasa? Que el sistema cardiovascular no alcanza a compensar el cambio de posición y ¡paf!, baja la presión. Fíjense en los números. Una caída de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o 10 en la diastólica. Esto se ve mucho en pacientes deshidratados o que toman ciertos fármacos. Y bueno, llegamos al punto crítico. La categoría que no se nos puede pasar por alto, la que nos tiene que poner en alerta máxima, el síncope cardiogénico. Aquí es donde buscamos activamente esas banderas rojas, esas señales de que algo grave puede estar pasando en el corazón. Y es que hay que entender algo fundamental. Un síncope de origen cardíaco no es un simple desmayo, es una advertencia, es un evento centinela. Puede ser la primera manifestación de una arritmia mortal o una valvulopatía severa. Básicamente el corazón nos está avisando que algo anda muy mal. Así que esta lista hay que aprendérsela de memoria. Si el síncope ocurre durante el ejercicio, bandera roja. Si ocurre acostado, bandera roja. Si antes hubo palpitaciones o dolor al pecho, si no hubo ningún aviso, ningún pródromo, o si hay historia familiar de muerte súbita, cualquiera de estas cosas nos obliga a pensar en el corazón. Ok, entonces, frente al paciente, ¿cómo procedemos? No podemos ir a tontas y a locas. Se necesita un abordaje sistemático, un paso a paso ordenado para llegar al diagnóstico correcto. Y el camino es este. Son 3 pasos. El paso 1 es el 80% del diagnóstico, una buena historia clínica y un examen físico completo. Y aquí, por favor, no olvidar tomar la presión en distintas posiciones para buscar el ortostatismo. La mayoría de las veces, la respuesta está aquí. Si con esto no llegamos a nada, recién ahí pasamos al siguiente escalón. Y aquí una regla de oro, un mantra. El electrocardiograma no es opcional. No es si me parece o si tengo tiempo, no.
Es obligatorio. A todo paciente con síncope se le toma un electro de 12 derivaciones. Punto. No es negociable. Muy bien, para ir cerrando y que nos queden las ideas bien claras para el EUNACOM, vamos a repasar los puntos clave, lo que sí o sí hay que saber. Clave número 1, volvemos al inicio. La primera pelea es síncope contra convulsión. ¿Y quién nos da el knockout? El postictal. Recuperación rápida y completa, pensamos en síncope. Confusión, somnolencia, pensamos en crisis epiléptica. Clave número 2. Recordemos la estadística. Lo más probable es que sea un síncope reflejo, el vasovagal, y su sello característico es ese pródromo neurovegetativo, esa sensación de me voy a desmayar, con sudor frío, náuseas, visión en túnel. Si el paciente cuenta eso, ya tenemos gran parte del diagnóstico. Y la tercera clave, un número, el 1. ¿Cuántos exámenes son absolutamente impostergables en el estudio inicial? 1. El electrocardiograma de 12 derivaciones. Si se van a acordar de una sola cosa del estudio, que sea esta. Y con esto cerramos, con una regla para la vida clínica. Ante un paciente con un síncope que no tiene una causa clara, que la historia es confusa, ¿en qué pensamos primero? La respuesta es siempre la misma, en el corazón. Siempre hay que sospechar y descartar una causa cardiogénica. Es lo más peligroso y lo que no se nos puede escapar. Ante la duda, piensen en el corazón.